La tranquila ciudad, donde todos se conocían, podía parecer idílica frente al loco mundo exterior. Todas las mañanas empezaban igual, con los primeros rayos de sol extendiéndose sobre los tejados de las casas y los sonidos de los comerciantes abriendo sus puertas y los primeros transeúntes apareciendo por las calles. Pero bajo esta aparente calma había una sombra acechando en cada esquina, en cada mirada. No había ruido en este lugar, ni violencia manifiesta, pero sí algo mucho más peligroso, un odio implícito pero total que crecía día a día y que un día encontró un rostro. Kira, una chica negra discapacitada de 16 años, nunca había sentido esta ciudad como su hogar. No sabía exactamente cuándo empezó esta sombra, pero siempre la acompañaba. Por mucho que sonriera, ayudara o tendiera la mano, la gente no podía olvidar quién era. A veces era solo un comentario en la cola, a veces una mirada dura en el transporte público. Pero hoy era diferente. Desde el primer paso, en cuanto entró en la estrecha calle que conducía a los establos, algo iba mal. Un malestar flotaba en el aire, como una cuerda tensa a punto de romperse. Pero Kira no sabía que era un presagio. No sabía que hoy estaba a punto de presenciar lo peor que podría experimentar. Caminaba por las paredes de ladrillo cubiertas por las manchas del tiempo, intentando ignorar los murmullos a espaldas de los transeúntes. En sus manos llevaba las riendas de Lunka, su caballo, su mejor amiga, sin la cual el mundo parecería vacío. Lunka no era solo un animal para ella, sino una amiga que siempre estaba a su lado, comprendiéndola sin palabras a pesar de su dolor físico y sus limitaciones. Caminando por patios familiares, Kira lo vio. A un hombre. Estaba en el porche de una vieja casa, con la mirada fija en ella, y algo en sus ojos la dejó helada. Era alto, de rasgos faciales toscos, sus ropas eran sencillas, pero su presencia era abrumadora. No sonreía, no parpadeaba, solo miraba fijamente. Aquella mirada era tan aguda que parecía penetrar en su alma. Kira se apresuró a dar un paso adelante, pero algo en su interior, algún instinto, la hizo detenerse. Era una sensación extraña, como una premonición de problemas. Era demasiado tarde para evitar la colisión. ¿No vas a darte la vuelta todavía?, gruñó, su voz ronca, casi odiosa. Kira, tratando de ignorarlo, se dio cuenta de que no podía pasar de largo. Era algo más que sus palabras. Había algo en la forma en que la veía, como un objeto a destruir. Dirigió a Luna hacia los establos un poco más deprisa, pero los ojos de él la seguían como clavos a cada paso. Podía sentir su mirada recorriendo su espalda y sintió que el aire se estrechaba a su alrededor. Algo iba mal, algo en su presencia se sentía amenazador. De repente se oyó un sonido, débil al principio, luego cada vez más fuerte. Un disparo explosivo. Kira no tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había pasado. Luna gritó y todo se congeló. El tiempo se detuvo mientras la sangre se derramaba por el suelo, manchando su mundo. El mismo hombre estaba de pie, quieto como sin emociones, pero con una determinación terrible. Kira, paralizada por el terror, no podía moverse. Su caballo se caía, y ella permanecía allí, incapaz de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Este es tu final», dijo, y su voz sonó como si la muerte se hubiera convertido en parte del aire. En ese momento, todo cambió para Kira. La sombra de odio que siempre había estado ahí ahora era real. No era solo un día. Era un punto más allá del cual no había retorno. Una brisa cálida rozó las mejillas de Kira mientras pasaba la palma de la mano por las suaves crines de Luna. El caballo resopló suavemente, como si le respondiera, y Kira sonrió. Luna era sus ojos, su libertad. Cuando ella llevaba las riendas, el mundo resultaba menos aterrador. Los olores familiares de los establos, el heno fresco y la tierra caliente la tranquilizaban. En esos momentos se olvidaba de las miradas frías, de los susurros infelices a sus espaldas. «Hace un día precioso, ¿verdad, niña?», susurró Kira, acariciando cariñosamente el cuello del caballo.
Luna movió las orejas como si estuviera de acuerdo. Estos paseos eran su ritual. En el estrecho sendero que llevaba al bosque fuera de la ciudad, Kira se sentía libre. Aquí no tenía miedo de que alguien empezara a cuchichear a sus espaldas, hablando de su maldad. Su piel, su discapacidad, la gente siempre encontraba un motivo para odiarla. Ajustó las riendas y se adelantó con confianza. Luna la siguió, obediente como siempre. Pero a los pocos metros, Kira sintió algo extraño. Se le puso la piel de gallina cuando el viento cambió repentinamente de dirección, trayendo consigo un olor desagradable y penetrante, una mezcla de tabaco, hierro viejo y sudor. Era un olor que no esperaba sentir aquí, en un sendero en el que normalmente solo estaban Luna y ella. Se detuvo bruscamente. ¿Hay alguien ahí? Su voz sonaba firme, pero algo en su interior temblaba. Luna resopló alarmada. Kira no podía ver, pero podía sentirlo. Algo espeso, pegajoso, casi tangible, flotaba en el aire. Una pesada mirada se clavó en ella, y su corazón latió más deprisa. No deberías estar aquí, dijo una voz ronca. Kira se estremeció. El hombre estaba a pocos pasos de ella. Incluso sin verlo, sintió algo extraño en su presencia. ¿Cómo dice? Su voz la traicionó, sonando más baja de lo que quería. Tú y tu yegua negra, dijo despectivamente. Este no es vuestro sitio. Kira apretó las riendas. No sabía quién era. Pero la voz estaba llena de algo oscuro, algo que se clavó en su piel como un cuchillo. Siempre paso por aquí, dijo con calma, aunque se retorcía por dentro. Entonces es un desperdicio. El hombre se acercó un paso y Luna se estremeció, tensando su cuerpo. ¿Qué queréis? Kira dio un paso atrás, pero sus talones chocaron contra la piedra. No contestó de inmediato. Le oyó hacer algo, el crujido del cuero, como si alguien se ajustara un cinturón, y luego un ligero ruido metálico. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Sabes que antes la gente como tú no era bienvenida en este pueblo, verdad? Continuó, como si no se hubiera dado cuenta de su miedo. Kira no contestó. Había oído hablar de gente así. Sabía que su odio era tan antiguo como la propia ciudad. Tu padre era más listo que eso, continuó el hombre. Se marchó sin esperar a que le obligaran. Su respiración se entrecortó. ¿Lo sabías? Él sonrió satisfecho, y Kira sintió que el miedo le oprimía el pecho. Todo lo que sabía era que su padre se había ido cuando ella tenía 5 años. Mamá nunca había dicho por qué. Estás mintiendo, susurró. Pregúntale a tu madre. Pregúntale por qué huyó de aquí como una rata. La voz del hombre era más tranquila, pero amenazadora. Kira apretó las riendas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No te tengo miedo. Se rió. Era una risa terrible, sin alegría, solo desprecio. Oh, chica. Aún no sabes a qué temer. Oyó el ruido de pasos. Se estaba acercando. De repente, Luna se levantó sobre sus ancas y Kira estuvo a punto de soltar las riendas. Luna. Chilló, tratando de mantener el equilibrio. Pero en ese momento, todo cambió. El hombre se quedó inmóvil y entonces se oyó un clic. Metal. Kira no lo vio, pero conocía ese sonido. Era el sonido de un arma. Se le cortó la respiración. No podía ver, pero podía sentirlo, la pistola le apuntaba directamente. Hagamos una pausa. Escribe en los comentarios desde donde escuchas nuestras historias si tuviste algo parecido en tu vida o quizás te has enfrentado a algo similar. Nos importan tus opiniones. No olvides suscribirte para no perderte la continuación. Y ahora continuamos. Los dedos en el gatillo no temblaban de miedo, sino de impaciencia. Se quedó de pie con las piernas ligeramente separadas, mirando fijamente a la chica y a su fea yegua.
Sus fosas nasales se encendieron y su corazón latió a un ritmo frenético. Aquella abominación estaba ante él, respirando el mismo aire que él. Todo en ella le irritaba, la piel, la voz, incluso el hecho de que existiera. Odiaba a la gente como ella. Antes no estaban aquí. Hasta hace un par de décadas, las cosas eran diferentes. La ciudad estaba limpia. Era correcta. La gente se mantenía unida, y los que no pertenecían sabían que debían largarse. Pero los tiempos habían cambiado. Ahora caminaban por sus calles, la miraban a los ojos, intentaban formar parte de algo que no les pertenecía. Pero esta chica era la más repugnante de todas. Débil. Mutilado. Con un caballo que nunca debería haber estado en esta ciudad. La vio actuando como si perteneciera a este lugar. Como si pudiera sentirse segura aquí. Como si fuera igual a él. Apretó los dientes con tanta fuerza que le temblaron las sienes. Eso va a cambiar hoy. Baja el arma, su voz era firme, pero él podía oír el miedo. Ese miedo era dulce. No lo entiendes, ¿verdad? Inclinó la cabeza lentamente, como estudiándola. Nadie te quiere aquí. Ni tú, ni esa sucia regañona tuya. El caballo sacudió la cabeza y él se estremeció de asco. Es mejor que tú, siseó la chica. Se rió. Sí. ¿De verdad lo crees? Dio un paso más cerca, apuntando justo al caballo. Entonces quizá quieras verla caer muerta. La chica se quedó paralizada. Vio que agarraba las riendas con los dedos y que respiraba entrecortadamente. Tenía miedo. Pero él quería más que eso. Fuera de mi ciudad, siseó. Antes de que empeore. Esta no es tu ciudad, dijo con voz ronca y llena de ira, lo que le enfureció aún más. Esta es mi ciudad, se acercó aún más. Ahora podía oír su respiración. Ver las gotas de sudor en sus sienes. La gente como tú no pertenece aquí. Su dedo apretó un poco más el gatillo. De repente, la luna estaba al acecho. No hubo disparo, pero la tensión estalló como una cuerda tensada hasta el límite. Kira tiró de las riendas, retrocediendo, pero él no la dejó escapar. La agarró del brazo y le apretó la muñeca con tanta fuerza que ella siseó de dolor. Suéltame. Ella luchó, pero su agarre era como una prensa de acero. Se inclinó más cerca. No lo entiendes, niña, su voz era apenas audible, el aliento caliente rozándole la oreja. Nunca serás tuya. Nunca. Kira le dio una bofetada. No con fuerza, pero lo suficiente para hacerle retroceder. Sus ojos brillaron y el odio que sentía en su interior estalló como un fuego imposible de apagar. Levantó su arma. Te vas a arrepentir de esto. Luna se dio la vuelta bruscamente, atrapándolo con sus cascos. La chica agarró las riendas y echó a correr sin pensárselo. Pero no iba a dejarla ir así como así. Se dará cuenta de que tenía razón. Y él se aseguraría de que ella nunca olvidara ese día. Todo se ralentizó. Kira sintió que el tiempo se alargaba, como si el propio universo hubiera decidido de repente ralentizarse para que ella pudiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. No oía nada más que su respiración agitada y su propio corazón latiendo cada vez más deprisa. Todo a su alrededor se volvió borroso, difuso. El hombre, su rostro, todo lo que había tenido sentido hasta ese momento parecía desvanecerse en un oscuro abismo. Lo único que seguía siendo real era la luna, su único apoyo en este mundo. Pero entonces lo oyó. Primer disparo. Un estruendo rompió el silencio como un relámpago. La explosión de sonido fue tan potente que no se dio cuenta inmediatamente de lo que había ocurrido. El tiempo parecía haber girado por un momento y haberse detenido. Pero era una ilusión. De hecho, todo iba demasiado rápido. Kira sintió que su cuerpo se entumecía.
No tuvo tiempo de reaccionar, ni de dar un paso, ni de moverse, ni de gritar. Y antes de que pudiera darse cuenta exactamente de lo que había pasado, Luna cayó. Su hermoso caballo, su fiel amigo que siempre había estado a su lado, yacía ahora en el suelo. Kira sintió que algo en lo más profundo de su ser se desgarraba, que la oscuridad consumía su alma. El caballo estaba cayendo, sus patas incapaces de soportar el peso de su cuerpo. La luna, que había parecido un ser tan fuerte y vivo, de repente se convirtió en algo sin vida. Del dolor, de la conmoción, de la comprensión de lo que estaba ocurriendo, Kira apenas podía respirar. Al principio sus ojos no podían creerlo. No podía entender lo que había pasado. Con las manos temblorosas, intentó dar un paso hacia Luna, pero no pudo. Sus piernas se negaban a moverse. La luna, su voz perforó el silencio, pero fue tan débil como un eco. El hombre se quedó allí como si no supiera lo que había hecho. Sus ojos ardían de odio, pero su rostro no expresaba ni arrepentimiento ni alegría. Era como de piedra, sin ninguna emoción, simplemente observando cómo su disparo convertía su mundo en un infierno. Tú la mataste. Su voz era apenas audible, llena de horror y dolor. No contestó. Se limitó a levantar el arma de nuevo, sosteniéndola justo a la altura de sus ojos. Ella sintió su mirada, sintió su desprecio, como si fuera algo bajo, indigno. Temblaba. Apretó las riendas con los dedos, pero no sintió alivio. No podía moverse. Esperabas tanto que tu yegua negra te salvara, ¿verdad? Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. No lo hará. No serás salvado. No perteneces a este mundo. Kira no podía entender por qué. ¿Por qué la odiaba tanto? ¿Qué había hecho ella para merecer ese horror? ¿Por qué destruyó lo que era más importante para ella en la vida? Volvió a mirar a Luna, pero esta vez no pudo hacerlo con calma. El caballo yacía sobre su propia sangre, sus ojos ya no buscaban una respuesta. ¿Por qué? Gritó Kira, atravesando por fin el horror y el dolor. El hombre no se movió, no respondió. Su arma seguía apuntando en su dirección. En ese momento, Kira sintió que su cuerpo volvía a llenarse de adrenalina. El dolor en su pecho era insoportable, pero sabía que tenía que hacer algo. Tenía que ir, tenía que luchar. Pero no podía dar un paso adelante. El miedo y el dolor la paralizaban. Sintió que todo su cuerpo se llenaba de frío. No tenía fuerzas ni energía para moverse. Se quedó allí, mirando a la luna, a su único amigo que ya no podía ayudarla. El hombre dio otro paso adelante y ella sintió que su pesada mirada la clavaba en el suelo. Sus ojos trataron de contener las lágrimas, pero éstas brotaron a pesar de sus esfuerzos. El silencio que reinó tras el disparo fue terrible. No había nada sagrado en él, nada puro. Estaba lleno de crueldad y traición. Todo lo que Kira había conocido se desvaneció en ese momento, como el humo, desapareció con su luna. Este mundo ya no era su mundo. Kira se quedó helada, como si no pudiera creer lo que acababa de ocurrir. Sus ojos miraban fijamente a Luna, que yacía ensangrentada, con su hermoso cuerpo retorciéndose en una postura agónica. Todo a su alrededor se oscureció. Era como si el mundo se hubiera derretido y lo único que quedara fuera el horror aferrándose a su corazón y destrozándolo. El caballo, su fiel amigo, no podía moverse. La herida era mortal. Lentamente, con cada segundo que pasaba, la sangre salía a borbotones, enredando el suelo a su alrededor. Kira no podía creerlo. No podía creerlo. Era imposible. No puede ser verdad, pensó, apretando los dientes para no gritar de dolor. Sintió que su cuerpo se encogía a medida que el aire a su alrededor se volvía demasiado denso para que pudiera respirar. La luna era todo lo que tenía. Todo lo que conocía, amaba y en lo que encontraba su fuerza. El caballo eran sus ojos, su oportunidad de ver un mundo oculto para ella.
Luna era quien le levantaba el ánimo en sus momentos más oscuros, quien la comprendía a pesar de todos los obstáculos e injusticias. Pero ahora todo eso se desmoronaba. No, su voz era apenas audible, como si tuviera miedo de decir las palabras, miedo de que fueran reales. Dio un paso adelante. Un paso débil y vacilante. Pero no sirvió de nada. Luna yacía quieta, inmóvil, con la respiración apenas audible. Kira se arrodilló junto a ella, tratando de agarrar su pelaje, que aún mantenía el calor, pero fue inútil. Se le partía el corazón. Luna. Susurró, atravesando el silencio, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. No podía dejar de mirar a su caballo, su mundo se desmoronaba con cada gota de sangre. Kira sintió que su alma se iba con lo que tanto amaba. No podía entender cómo había sucedido. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Por qué? Pero el hombre no tenía prisa por interferir. Se quedó mirándola sufrir. No había arrepentimiento ni remordimiento en sus ojos. Solo desprecio y satisfacción. Era como si disfrutara de su dolor, de su sufrimiento. Como si disfrutara viendo sus lágrimas, su impotencia. Creías que tu yegua negra te protegería, ¿verdad? Su voz era ronca y llena de desprecio, como si saboreara cada palabra. Kira sintió sus palabras como veneno filtrándose en su conciencia. Él tenía razón. Ella era débil, no podía hacer nada. No podía salvar a su Luna. No te la mereces, continuó, cada paso más cerca, y Kira sintió que la pesadilla que antes no había sido más que una sombra se convertía en su realidad. Apretó los labios, intentando no mostrarle cuánto le dolía. Pero era imposible. Su cuerpo no la escuchaba. Intentó levantarse, aunque cada movimiento era angustioso. Sabía que Luna no se levantaría, que no podría recuperar a su mejor amiga, pero quería hacer algo. Alguna forma de luchar. No podía quedarse sentada y ver cómo su vida se esfumaba con cada respiración de Luna. El hombre se detuvo junto a ella, su mirada seguía siendo tan fría como siempre. La miró como si fuera una canalla, una criatura que no debería estar en este mundo. ¿Crees que tu sangre importa? ¿Que tu vida importa? Su voz era tranquila, pero penetrante, como la punta de un cuchillo clavándose en su pecho. Tus lágrimas no son nada. Tú y tu caballo no sois más que suciedad que no tiene derecho a existir. Kira lo miró con odio, pero no pudo contener las lágrimas. Podía sentir cómo todo se desmoronaba en su interior. Cada gota de lágrima, cada pensamiento era insoportable. Luna había muerto. Era imposible seguir creyéndolo, pero era cierto. Todo lo que amaba estaba destruido. Y en ese momento, de pie frente a ella, este hombre era el que había asestado el golpe final. Él era la causa de su dolor, la causa de su muerte. Kira cerró las manos en puños, pero se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Lo único que podía hacer era superar aquel momento y seguir adelante, a pesar de todo el oscuro vacío que sentía en su interior. Pero en ese momento, antes de que el mundo la consumiera por completo, se prometió a sí misma una cosa: nunca olvidaría ese día. El silencio que me rodeaba era opresivo. No era solo el sonido del vacío, estaba lleno de miedo, dolor y desesperanza. Kira estaba sentada de rodillas, con el cuerpo destrozado, e incluso el aire parecía pesado y difícil de respirar. Luna, su única alegría y apoyo, yacía sobre su propia sangre. Era imposible apartar los ojos de su cuerpo. No podía moverse, no podía pronunciar palabra, ni siquiera gritar de dolor. Cada respiración, cada mirada al caballo muerto aumentaba su sufrimiento. El mundo parecía derrumbarse y la última gota de fuerza se le escapaba. Pero no se cansaba de mirar. El hombre no se movió. Su mirada era fría, y no había ni una pizca de compasión en ella. Permaneció inmóvil, observando su sufrimiento como si fuera algo insignificante. Vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y esas lágrimas, en su opinión, no significaban nada.
solo aumentaban su ira. Vio cómo temblaba su cuerpo, cómo sus dedos intentaban apoyarse en el suelo sin conseguirlo. Vio su debilidad, su agonía, y eso solo le hizo sentirse más superior. Kira no podía creer que aquel hombre siguiera a su lado, sin irse nunca, sin dejar de mirarla. Era la viva encarnación de lo que ella siempre había temido. Era lo que ella odiaba pero no podía vencer. Cada mirada suya era como un golpe. La miraba como a un animal, como a nada, y sus ojos la penetraban por dentro y por fuera. Saboreó este momento. Disfrutó de su dolor. La vio perder todo lo que apreciaba, y eso le produjo alegría. Sus lágrimas no le conmovieron. Sus palabras, llenas de desprecio y rabia, resonaban en su cabeza. Él no comprendía su dolor, no podía entender que perder a Luna fuera peor para ella que perderse a sí misma. Para él, solo era un acto de venganza, nada más. No sabía lo que significaba ser asesinado desde dentro, lo que significaba ser destruido en un instante. «Sigues viviendo de ilusiones, muchacha», dijo, con voz tan fría y cruel como su mirada. ¿Creías que tu vida importaba? ¿Creías que alguien sentiría lástima por ti? Lo único que te mereces es lo que estás sintiendo ahora mismo. Sus palabras le oprimieron el corazón, pero no pudo contenerse. Suspiró, todo su pecho rebosaba de emoción. Esto era horrible. Era demasiado para ella. Toda su fuerza había desaparecido cuando vio a su Luna, muerta en el suelo, y a este hombre de pie frente a ella sin sentir el más mínimo remordimiento. Sintió que cada célula de su cuerpo gritaba de dolor, de pérdida. Ya no podía contener esta amargura en su interior. ¿Por qué? Su voz era tan débil que apenas le llegaba. ¿Por qué lo hiciste? La miró con desprecio, como si fuera una niña que no entendía nada. Su rostro permanecía pétreo, sin ningún signo de humanidad. No respondió, solo la miró con una frialdad tan insensible que Kira sintió que se le desgarraba el alma. Intentó levantarse, pero sus piernas no obedecían. Estaba demasiado débil para moverse, demasiado destrozada para seguir luchando. No podía mirarle. No podía creer que el hombre que tenía delante fuera real. Quería cerrar los ojos para olvidar, pero no podía. Dio otro paso en su dirección. ¿Creías que podías ser feliz? Sus palabras sonaron como una fría cuchilla recorriendo su piel. ¿Creías que podrías tener todo lo que quisieras, sin importar quién fueras? Su pecho se apretó al oír las palabras, como un golpe. Su mirada era tan cruel que no podía apartar los ojos de él. Era su pesadilla hecha realidad. Y a pesar de todo el dolor que le causaba, podía sentir su mirada presionándola como una pesada piedra que no podía soltar. Tú nunca lo entenderás», susurró, conteniendo a duras penas las lágrimas. «No sabes lo que es perder». No respondió, no se movió. Sus ojos seguían tan fríos como siempre. Todo a su alrededor parecía muerto, vacío, e incluso la luna tendida en el suelo parecía parte de esta oscuridad, parte de esta terrible tiranía que él había traído. Todo lo que quedaba era su mirada despiadada. Hagamos otra pausa rápida. Escribe en los comentarios desde donde escuchas nuestras historias si te ha pasado algo parecido en tu vida, y no olvides suscribirte para no perderte la continuación. Y ahora continuamos. El silencio. Un silencio terrible, insoportable, que le oprimía el pecho. Los disparos que habían sonado hacía unos instantes parecían ahora lejanos, como si no tuvieran nada que ver con lo que estaba ocurriendo aquí y ahora. Todo había desaparecido, y solo quedaba una sombra que cubría un mundo que se había vuelto demasiado frío, demasiado ajeno para Kira. Todo a su alrededor se congeló. Incluso el viento, que antes le rozaba la cara tan suavemente, ahora parecía pesado y muerto. Solo oía su propia respiración y el latido de su corazón, a pesar de todo lo ocurrido. Se arrodilló junto a Luna, su única amiga, la única amiga que una vez le había dado esperanzas cuando el mundo entero se negaba a comprenderla.
El caballo, ahora muerto, yacía ante ella, con el cuerpo tendido sin vida en el suelo. La herida que había recibido era mortal. La sangre que una vez pudo ser señal de vida era ahora oscura y pegajosa, empapando el suelo. Kira sentía que le temblaban las manos. No podía creer lo que le estaba ocurriendo. Luna, su compañera, su poder, que siempre había estado a su lado, ya no estaría con ella. Intentó tocar su piel, su pelaje, que seguía caliente pero ya sin vida. Pero sus manos, hiciera lo que hiciera, no podían traerla de vuelta. No pudo traerla de vuelta, y la sensación la consumió. Intentó gritar, pero solo le salió del pecho un sonido débil y perdido, como si el mundo entero le hubiera quitado la voz. No encontraba las palabras. Palabras para expresar lo que le pasaba por dentro. Intentó gritar, pero no pudo. Este terror, este dolor, eran tan sordos como la piedra y no dejaban espacio para escapar. El silencio se hizo insoportable. Parecía cubrirla por todos lados como un bloque de hielo. No era solo silencio. Era un silencio lleno de pérdida. No podía sentirlo ni encontrar el camino de vuelta. Era como si su mundo interior se hubiera derrumbado. No podía encontrar paz en su entorno. El vacío dejado por el disparo. El vacío que había dejado la luna. La sensación de soledad que la invadía era pesada, y no podía imaginar qué pasaría a continuación. Ahora solo había frialdad en su alma. No era solo la pérdida de un animal. Era la pérdida de algo mucho mayor. Era la pérdida de la confianza. Sintió que su respiración se volvía superficial, que algo en su interior empezaba a quebrarse, que su propia fe en este mundo empezaba a desvanecerse. Una vez creyó que la gente podía ser buena, que podía ser amable, que este mundo podía ser un lugar mejor. Creía en sí misma, en su derecho a pertenecer a este lugar. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, su fe se había desmoronado como arena entre los dedos. Sus pensamientos estaban vacíos. Todas aquellas palabras que había pronunciado de niña ahora no solo parecían carecer de sentido, sino que parecían falsas. Todos los cuentos de hadas sobre la justicia y la bondad que le habían contado habían desaparecido. En su lugar estaba esta fría realidad en la que ya no podía encontrar su lugar. ¿Por qué? Su voz era apenas audible, llena de lágrimas y dolor. Pero el hombre seguía a su lado, mirándola sin vida, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento. No contestó. No tenía que contestar. Él fue el causante. Su desprecio, su odio, sus ojos llenos de maldad. Penetraban en ella, presionaban su alma. La hacían sentir sucia, no deseada. Su mirada era como un veneno que la envenenaba, le impedía respirar, le impedía ver el futuro. Era la encarnación viva de todo lo que ella temía en este mundo. Él era la causa de su miedo, y ahora era la causa de su desesperación. Kira sintió que las lágrimas volvían a correr por su rostro. Pero ya no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas por todo lo que había perdido, por todo lo que no podía recuperar. No podía recuperar a Luna. No podía recuperar su fe en la gente. Todo estaba destrozado. Y sabía que este momento se quedaría con ella para siempre. Todo lo que le quedaba era este vacío que ya no podía ignorar. Kira ya no podía mirar a Luna. Bajó la mirada, rebosante de lágrimas. Todo estaba perdido. Cada respiración, cada momento en que su cuerpo intentaba resistirse al horror, parecía solo en vano. Pero aquel hombre estaba a su lado, su presencia era como un peso de hierro que le oprimía el pecho. Sentía que su mirada torva seguía presionándola, como si estuviera exprimiendo las últimas gotas de fuerza que le quedaban. Pero de repente, sin esperarlo, habló. ¿Crees que todo esto es un accidente? Su voz era ronca, como si estuviera pronunciando las palabras a la fuerza, como si pesaran, llenas de odio, pero no sin razón. ¿De verdad crees que lo he hecho por casualidad? Ella le miró asombrada,
con el pecho apretado por el dolor, pero no pudo permanecer callada. ¿Por qué? Su voz era tan baja que parecía casi inaudible, pero su mirada furiosa seguía captando sus palabras. ¿Por qué lo has hecho? ¿Me odias porque soy diferente? ¿Porque no soy como tú? Él sonrió, como si su pregunta fuera demasiado sencilla de responder, pero entonces su rostro se volvió serio. Se acercó un paso más, su sombra la cubrió, y Kira sintió que la frialdad de su alma volvía a instalarse en su cuerpo. Estaba dispuesta a oír a ese hombre decirle otra vez que no tenía derecho a vivir, que era basura, que no pertenecía a este mundo. Pero en lugar de eso, sus palabras la sorprendieron. No se trata de ti, chica. Sus ojos, llenos de ira, se oscurecieron de repente, como si hubiera más tragedia detrás de este acto cruel. No se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo. No lo entiendes, no puedes entenderlo, porque tu vida nunca ha sido como la mía. El corazón le dio un vuelco. Siguió hablando en voz cada vez más baja, pero ya no era ira, sino dolor que ella no podía ignorar. ¿Sabes por qué te odio a ti y a la gente como tú? Habló, y cada palabra salió como veneno. Porque lo perdí todo por culpa de gente como tú. Tú y tu gente me quitasteis todo lo que amaba, todo lo que era mío. Mi vida está arruinada y no puedo perdonar. Mis hijos, mi familia, murieron cuando tú y los tuyos vinisteis aquí y empezasteis vuestras guerras. Kira se quedó helada. ¿Era verdad? Él estaba hablando de algo que ella no podía entender. Las palabras no se asentaban en su cabeza. Este hombre que acababa de matar a su mejor amiga estaba de pie frente a ella, diciéndole que su vida había sido arruinada por aquellos que se parecían a ella. No entiendes nada, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No puedes entender lo que es perderlo todo porque ellos vinieron y destruyeron tu mundo. Yo estaba aquí antes de que empezaran a extenderse por todos los rincones, y mis hijos murieron porque no pudieron sobrevivir en este mundo despiadado. Se calló, y Kira sintió que sus propios sentimientos empezaban a flaquear. Esto no era solo violencia sin sentido. Este hombre era parte de lo que la había traído aquí, y tal vez parte de lo que lo había llevado a esta violencia. Estaba dispuesta a olvidar, pero cada vez que te miro, los veo. Veo a toda la gente que vino y me robó el futuro, me robó el mundo. Sus palabras empezaban a sonar casi como una excusa. Claro que Ro podía sentir este torrente de palabras filtrándose dentro de ella. No entendía por qué le decía esto, por qué ahora, cuando su corazón se rompía por la pérdida. Hablaba como si su dolor fuera mayor que el de ella. No sabía qué decir. Sus pensamientos eran confusos. No podía entender cómo él podía combinar su dolor con su odio, con la crueldad que acababa de mostrar. Este hombre no solo estaba enfadado. Estaba roto, como ella. Había sido engañado por aquellos que también buscaban la verdad, pero no sabían que nunca era inequívoca. Kira se quedó allí de pie, sin saber qué hacer con esta verdad inesperada que ahora flotaba en el aire entre ellos. Se dio cuenta de que todo lo que le había parecido inevitable no era más que un eslabón de una cadena de acontecimientos que no podía haber previsto. No se trataba solo de violencia. Era una tragedia surgida de un dolor que le era ajeno. Pero seguía sin poder perdonar. ¿Cómo podía perdonar a un hombre que le había arrebatado todo lo que amaba? Le miró a los ojos, y ya no solo había odio en ellos. Había miedo. Miedo de que pudiera volver a ocurrir. Miedo de que su propia alma se perdiera para siempre. Cuando el hombre terminó su relato, sus palabras resonaron en el alma oscura y cansada de Kira. Estaba asombrada por lo que había dicho, pero en lugar del alivio que podría haber esperado al comprender su motivación, un nuevo miedo, más profundo y doloroso, se apoderó de ella. Su corazón seguía latiendo con fuerza en su pecho, pero ahora no solo latía por el miedo, sino por darse cuenta de que todo lo que había creído real no era lo que había imaginado. Habló de su dolor, de su pérdida, y todo pareció congelarse ante sus ojos. Vio cómo sus palabras eran un engaño,
como el deseo de venganza que había detrás de ella se mezclaba con la angustia real. Pero, ¿justifica el dolor la crueldad? ¿Se puede perdonar a un hombre por la muerte de una criatura amada, por la pesadilla que ha provocado en su vida? Pero la esencia del asunto no cambió. Todo lo que había dicho solo trajo más ansiedad a su alma. Todavía había odio en sus ojos, todavía un sentimiento de superioridad. Seguía mirándola fijamente, sin esperar perdón, sin estar dispuesto a aceptar que ella también era una víctima, aunque su crueldad hubiera convertido su vida en un infierno. Todo parecía imposible. Demasiado dolor, demasiado miedo, demasiado odio. El mismo miedo que había sentido cuando su pistola la había apuntado, ahora rodeaba su alma, manteniéndola en calma. Intentó calmarse, pero no pudo. Cada palabra, cada emoción que salía de la boca de aquel hombre parecían ahora eslabones de una cadena que la hacía sentirse vulnerable. Su propio dolor parecía insuperable y no podía evitar la sensación de que su mundo se desmoronaba. La luna había desaparecido, y con ella su última esperanza de justicia. Ya no podía confiar en la gente. Ya no podía creer en la bondad, en que la gente pudiera cambiar. Cada mirada, cada gesto le parecía una amenaza. Kira sintió que su cuerpo temblaba, que todo en su interior se desmoronaba. No sabía qué hacer, a dónde ir. El hombre que tenía delante era la encarnación de su miedo y su odio. Era el resultado de todo lo que había intentado comprender, aprender. Ahora veía cómo el ciclo de violencia y prejuicios nunca se detenía, cómo se intensificaba con cada generación. Todo lo que había vivido formaba parte de un panorama mucho más amplio y ahora se enfrentaba a su lado más oscuro. Una sensación de desesperanza la consumía. No podía librarse de la idea de que tal vez ella misma formaba parte de esta guerra. Intentaba ser fuerte, intentar ser la persona que este mundo esperaba que fuera. Pero, ¿cómo puedes ser fuerte cuando cada acción, cada paso que das te parece ajeno? ¿Cuándo te das cuenta de que no eres solo una víctima de la crueldad, sino parte de un ciclo interminable de odio y miedo? Kira se vio a sí misma en sus ojos. Vio allí no solo un reflejo de lo que la había hecho así, sino de todas sus dudas, de todas sus luchas. Cada paso que había dado, cada decisión que había tomado, la había llevado a este momento. No a la victoria con la que soñaba, sino a esta realidad destrozada. Este peso, el peso que no podía soltar, era ahora suyo. Su tormento se hacía cada vez más insoportable. Cada movimiento, cada día era ahora una lucha no solo con él y con este mundo cruel, sino con ella misma. Con el hecho de que se había convertido en parte de esta guerra. Todo era un largo paso sin esperanza. No sabía si podría sobrevivir un día más, un minuto más en este infierno. No sabía si alguna vez sería capaz de sobrevivir, de convertirse en la persona que una vez quiso ser. Sintió que su propia alma se secaba bajo el peso del miedo y el odio. ¿Por qué debo vivir? Esta pregunta surgió en su mente. No encontraba respuesta. Kira levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de él y vio en él algo más que racismo y odio. Vio cómo ese odio lo llenaba por completo, cómo lo desgarraba por dentro, igual que a ella. Él era la sombra que consumía todo lo que ella amaba, y ahora esa sombra se extendía sobre su vida. Sentía que la única lucha que importaba era la lucha por su propia alma. Pero, ¿había en ella algo más que dolor y miedo? Kira se sentó en el suelo, con Luna tumbada frente a ella, su última amiga, su consuelo, su apoyo. El vacío aún resonaba en su pecho, como un abismo que se extendía sin límites. El mundo que había conocido se había hecho añicos. No podía creer que aquel día se hubiera convertido en su realidad, que aquella pesadilla no fuera un sueño, sino la brutal verdad. El hombre estaba cerca, su silueta no se distinguía con la luz mortecina. Seguía mirándola fijamente, pero ahora su mirada ya no parecía tan amenazadora. ¿Había arrepentimiento en sus ojos? No lo sé. Kira ya no podía saber exactamente qué sentía aquel hombre. Pero de algo estaba segura,
no podía permitirse seguir formando parte de ese mundo de miedo y odio. Las lágrimas se secaron en sus mejillas, y aunque su cuerpo luchaba contra ese frío interior que la consumía, algo en su alma empezó a cambiar. En ese segundo en el que lo perdió todo, en el que su mundo se desmoronó, Kira sintió un extraño poder. No sabía de dónde venía, pero lo sintió. No era victoria, ni siquiera era venganza. Era determinación. Una determinación de no dejar que la tragedia que había sucedido fuera su fin. Levantó la vista, encontrándose con el espacio vacío frente a ella. Un mundo en el que ya no podía confiar en nadie, un mundo en el que cada paso estaba lleno de amenazas, era ahora su enemigo. Pero había tomado una decisión, no formaría parte de él. No lucharía contra él, lucharía por sí misma. El hombre que había matado a su luna ya no le daba miedo. Su mundo interior se había vuelto negro, pero en ese negro había luz, la luz de su determinación de seguir adelante. Él no era su destino. Él era solo una parte de la pesadilla que ella había tenido que soportar. No podía destruirla. No se lo permitiría. ¿Qué hago ahora? Esa pregunta aún resonaba en su cabeza, pero no había miedo en ella, ni dolor. Había un nuevo comienzo. No podía volver a su antigua vida, pero podía encontrar su camino, su nuevo mundo. El que una vez había sembrado el odio en su corazón no era un ganador. Era un hombre roto por sus propios demonios, igual que ella. Era la sombra de un pasado que ya no podía controlarla. Kira no estaba dispuesta a convertirse en otra víctima de esa sombra. No. Ella sabía que tenía un camino mucho más difícil por delante, pero ese camino era suyo ahora. Se levantó. Como si se sacudiera la pesada carga que la ahogaba. Su piel estaba cubierta de frío, sus ojos empañados por el dolor, pero ya no sentía la opresión de antes. Dio un paso adelante. Y otro. Y otro más. Y cada paso era duro, pero era su elección. Su familia le había dicho una vez que la gente podía cambiar, que ella podía cambiar el mundo. Y aunque aquellas palabras le habían parecido vacías en aquel momento, ahora tenían sentido. No podía cambiar el mundo de una vez, no podía vencer el sistema de violencia en el que había crecido, pero podía empezar por sí misma. Podía empezar por no dejar que el miedo y el odio llenaran su alma. Cada nuevo paso se convertía para ella en una lucha no solo con quienes la odiaban, sino también con sus propios demonios. Las dudas, los miedos que antes la habían silenciado, los prejuicios que no podía superar de inmediato. Pero siguió caminando. A cada paso, su determinación se hacía más fuerte. No podía creer que las cosas hubieran ido tan mal, pero podía creer en sí misma. Y así comenzó su nuevo camino. Un camino que no era el de la venganza o el resentimiento, sino el de la superación y la búsqueda. El sistema contra el que luchaba era complejo y destructivo, pero ella sabía una cosa: si luchaba, si actuaba, si mostraba a la gente que era posible ser fuerte incluso en los tiempos más oscuros, quizá algo cambiaría. Siguió caminando, sintiendo que cada paso la fortalecía, que cada respiración la aliviaba. Esto no era la culminación. Solo era un nuevo camino. Pero un camino que ella había elegido. Y ahora estaba preparada para recorrerlo hasta el final. ¿Qué opina de nuestra historia? ¿Ha tenido que enfrentarse a algún incidente racista en su vida? Valoramos mucho tu opinión y cada comentario es increíblemente importante para nosotros. Comparte tus pensamientos y, si te ha gustado la historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nuevos relatos. Que tengas un buen día. Escribe la frase Going My Way en los comentarios para que sepamos que has escuchado hasta el final.